días, buenas tardes con todos y todas. Reciban un saludo desde Quito del equipo de Ecodecisión. Estamos muy contentas y contentos de estar en este webinar que va a tratar un aspecto muy importante para el tema de infraestructura verde, que es el de los aspectos legales. Quiero dar la bienvenida a dos de nuestros panelistas. Primero a Germán Sturzenegger, él es especialista senior de agua y saneamiento del BID y actualmente lidera la iniciativa de fondos de agua e infraestructura verde dentro de la División de Agua y Saneamiento de la misma organización. Y también nos acompaña hoy Carlos Herrera, que él es intendente de agua desde Costa Rica. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Solamente quisiera comentarles que Germán va a realizar una presentación de más o menos unos 25 minutos y de ahí vamos a pasar a preguntas aclaratorias por más o menos 15 minutos. Después, y Germán nos va a dar un pantallazo, una visión general a nivel regional de los temas legales respecto a infraestructura verde para América Latina y el Caribe. Después, Carlos nos pasará a comentar la experiencia de su país en Costa Rica, de cómo ha sido el proceso legal para la negociación de la tarifa y toda la situación en Costa Rica, y también más o menos por unos 25 minutos, y de ahí tendremos igual un espacio para preguntas aclaratorias sobre las dos presentaciones. Y al final, Marta Chavarría, que es gerente de Ecodecisión y es parte del equipo coordinador del curso, nos va a dar algunos elementos críticos, digamos algunos elementos que nos van a servir para el trabajo que ustedes todas y todos están realizando respecto a la ruta crítica. Quiero comentarles que ahorita tenemos más o menos 24 personas conectadas. Es siempre un gusto darles la bienvenida a todos y todas que están participando en nuestros webinars. Y Germán, te quiero dar ya la palabra para que inicies tu presentación sobre el marco legal e institucional para la inversión en infraestructura verde. Gracias, Germán. Bueno, gracias Tamara y buenos días a todos. Voy a presentar rápidamente dos cositas. Uno es la visión regional sobre lo que sería el marco institucional del sector de agua y saneamiento, tanto a nivel de recurso hídrico como de prestación de servicios. Y después me habían pedido que explique rápidamente por qué un ente financiador como el banco está promoviendo esta agenda de infraestructura verde en la región, ¿no? Así que comienzo con el tema regional y voy a enfatizar fundamentalmente lo que es el marco institucional, que obviamente se asocia con el marco legal, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, si el objetivo, digamos, de este curso, de esta sesión o de este módulo es promover la infraestructura verde en un país, es fundamental que entendamos esa arquitectura institucional, ¿no? Y que identifiquemos las autoridades sectoriales, sean nacionales, regionales o locales, con las cuales eventualmente tendremos que interactuar, ¿no? Y como también ustedes saben bien, el marco institucional que define o incide en las potenciales inversiones en infraestructura verde de cada país es bastante variable y complejo, ¿no? Aquí ustedes en la bibliografía, que creo que es bastante ilustrativa, digamos, y no quiero repetir muchas cosas que están ahí, pueden ver, ¿no?, la complejidad y esa diversidad de instituciones, niveles de gobierno que participan, digamos, en la gobernanza del agua en los distintos países, ¿no? Y esto fundamentalmente a qué se debe, ¿no? Como ustedes saben, en la región aproximadamente el 70% del agua se utiliza en agricultura, el 10% en industria y el 20% en usos domésticos y municipales. Estoy redondeando aquí los datos de la FAO, cada país tiene su variabilidad. Y esta diversidad de usos es justamente la que genera que las competencias estén típicamente segmentadas en distintos ministerios, secretarías o niveles de gobierno, ¿no? Y que muchas veces en los sectores, digamos, de nuestros países exista baja coordinación entre estas instituciones y niveles de gobierno, ¿no? Quiero dar algunos casos de cómo algunos países han intentado superar, digamos, esta fragmentación de responsabilidades
asociadas al agua, ¿no? Tanto a nivel de recurso hídrico como prestación de servicios de agua y saneamiento. Y lo que han hecho varios países es recurrir a organismos coordinadores que básicamente tienen como misión alinear estos intereses y tiempos entre los ministerios, secretarías y niveles de gobierno, ¿no? Quizá el ejemplo más famoso, probablemente haya en la audiencia alguien de México, es la CONAGUA, ¿no? La Comisión Nacional del Agua, que tiene la responsabilidad y coordina a los 3 órdenes de gobierno en materia de políticas y derechos del agua, planeación del sector, en temas de riego, en temas de drenaje, obviamente en temas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y también coordina en todo lo que es el manejo de las emergencias y desastres naturales, ¿no? Es un buen ejemplo de entidad, digamos, federal en este caso, que intenta ordenar de alguna forma la gobernanza del sector, ¿no? Obviamente también esto se asocia a la existencia de leyes nacionales del agua, bueno, que en México hay un debate fuerte en ese sentido, pero lo que han hecho otros países también como herramienta, digamos, institucional, es la constitución de autoridades nacionales del agua, es decir, las famosas ANAS, que como ustedes saben existen en Brasil, en Guatemala, en Panamá, en Perú y República Dominicana, y que básicamente o típicamente lo que hacen es la vigilancia del uso multisectorial del agua y la protección de los recursos hídricos, ¿no? Esa es la misión fundamental que tienen estas autoridades. A nivel local también la región ha innovado de alguna forma en materia institucional a través de las entidades y organismos de gestión de cuenca, ¿no? Que son entidades más bien locales o fundamentalmente locales, que juegan también un papel de coordinador en materia de gobernanza sectorial y de gestión del recurso hídrico a nivel de cuenca fluvial, ¿no? El país pionero en ese sentido fue Argentina, pero luego países como Brasil y México también han desarrollado estos organismos de cuenca, que obviamente hay varianzas según países, en algunos países hay más madurez, pero en otros hay bastante todavía dependencia financiera, digamos, y administrativa de los gobiernos o locales o nacionales, donde estos organismos de cuencas todavía no se han desarrollado, digamos, como entidades sectoriales fuertes que logren realmente ordenar la gestión del recurso hídrico a nivel de una cuenca, ¿no? Es decir, básicamente a lo que apunto con este, y podría seguir así por horas, digamos, describiendo los distintos entramados institucionales de cada país, pero creo que el mensaje que hay que llevarse de esto, de esta complejidad, es que si queremos promover una agenda de infraestructura verde en la región, es muy importante realizar este mapeo de actores o de stakeholders que tienen incidencia en la gestión de los recursos hídricos y en la prestación de servicios. Es decir, es un ejercicio necesario que tenemos que hacer a la hora de empezar a delinear una agenda de infraestructura verde para una zona o un país específico, ¿no? Quisiera ahora decir algunas cositas sobre el sector de agua potable y saneamiento, es decir, sobre los temas de prestación de servicios fundamentalmente, que es una derivación, digamos, o un subcapítulo de todo lo que es el manejo del agua en un país. Y como ustedes saben, el sector de agua potable y saneamiento experimentó varias reformas legales e institucionales, ¿no? Quizá la última camada de reformas tiene 2 tendencias comunes. La primera fue la descentralización, es decir, los grandes operadores nacionales o centralizados dieron pasos a esquemas de prestación descentralizados a nivel regional o municipal. Y aquí en este otro slide ustedes pueden ver una tipificación, digamos, de cómo se presta el servicio mayoritariamente en los distintos países, si es nacional, si es regional, si es municipal, o si es una combinación de ambos, ¿no? Es decir, la región experimentó una fuerte tendencia a la descentralización en la prestación de servicios, que en algunos casos funcionó y en otros no ha funcionado tan bien, ¿no? La otra gran tendencia de esta última camada de reformas fue el tema de la separación institucional de funciones, ¿no? Es decir, hoy en gran parte de los países de la región, pero no en todos, hay entidades que se encargan de la formulación de políticas y la planificación, es decir, que se encargan de la rectoría. Hay entidades que se encargan de la regulación y el control, a veces diferenciadamente, como en Colombia, donde hay un regulador y una superintendencia que controla. Y un tercer nivel es la operación, es decir,
segmentó, como ustedes saben, la planificación, de la regulación y de la prestación, ¿no? En muchos países estos procesos ya están consolidados, como es Chile, Colombia o Perú, también en algunos estados de Brasil, pero al mismo tiempo también tenemos muchos países donde estos esquemas, digamos, de institucionalidad, con estas separaciones de funciones, todavía no se han producido o se han producido de manera parcial, ¿no? Y aquí me gustaría concentrarme rápidamente en el tema de la regulación, ¿no? Que tiene una asociación directa con los temas de infraestructura verde. Son numerosos los países de la región que cuentan con marcos regulatorios específicos para el sector de agua y saneamiento. Algunos, como saben, son de alcance nacional, como en Chile, Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Paraguay, en Perú o en Uruguay. En algunos casos los marcos regulatorios son provinciales o estaduales, como en Argentina o en Brasil, aunque en Brasil también hay directrices de aplicación nacional, pero incluso donde hay esquemas de regulación o donde no hay esquemas de regulación, dirían en un porcentaje importante de los países de la región, los sistemas tarifarios no se basan en criterios de racionalidad y eficiencia económica bien definidos, ¿no? Son esquemas tarifarios, digamos, o de regulación, donde los mecanismos de subsidio muchas veces presentan errores de inclusión y exclusión, es decir, incluyen a los que no deberían incluir y excluyen a los que deberían incluir, o incluso que tienen o no aplican mecanismos de actualización tarifaria por inflación o aumentos de precios, ¿no? ¿Y por qué estoy comentando esto, ¿no? Y aquí a lo mejor pueden ver, por ejemplo, en esta tabla ustedes ven cuál es la tarifa media por metro cúbico en la región, que el promedio es de $1.40 por metro cúbico. Esta es una muestra de 66 operadores grandes de la región, sustentada fundamentalmente en datos de ADRASA, pero que tiene una muestra un poquito más grande. Y a lo que quiero puntuar, digamos, con este tema de la regulación, es que cuando no existen estos marcos regulatorios sólidos, digamos, también es complejo promover una agenda de infraestructura verde, ¿no? Por eso no sorprende que aquellas experiencias o casos donde se ha incluido en los esquemas tarifarios costos de conservación o costos por servicios ambientales, se esté dando en contextos donde existen estos marcos regulatorios sólidos, tanto a nivel nacional como subnacional, ¿no? Y quizá los casos más destacables son los de Perú, donde con la reforma que está haciendo la SUNAS a nivel tarifario se abrió un espacio y una oportunidad para la infraestructura verde. Bueno, entiendo después, Carlos nos va a comentar el caso de Costa Rica, que es otro buen ejemplo donde eso está sucediendo, y obviamente en algunos estados de Brasil. Es decir, lo que estamos viendo en la región es que la agenda de infraestructura verde se está desarrollando más fácilmente donde el riesgo regulatorio es bajo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este tema del marco regulatorio, ¿no? Y obviamente el marco regulatorio incide también en la sostenibilidad financiera de las empresas, ¿no? De los operadores. Es decir, los operadores no van a poder gestionar adecuadamente los servicios si no tienen ingresos suficientes para cubrir al menos los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Es decir, los costos operativos. Y obviamente si una empresa tiene como desafío la sostenibilidad financiera, también es muy complejo que logremos introducir en el core business de esa empresa cuestiones, digamos, de infraestructura verde, ¿no? Aunque, como ustedes saben, la infraestructura verde en muchos casos puede ser más costo efectivo, tener una mayor tasa de retorno que la infraestructura gris, ¿no? Pero cuando una empresa, un operador está luchando diariamente, digamos, con la cobertura de sus costos operativos, meter en la discusión los temas de infraestructura verde, en nuestra experiencia es algo bastante complejo, ¿no? Y simplemente para concluir esta primera parte, ¿a qué apuntamos, ¿no? Con toda esta explicación institucional y normativa? Básicamente que cuando queremos promover una agenda de infraestructura verde, o cuando queremos influenciar la política pública, es importante que distingamos varios niveles o ámbitos, ¿no? El primero, como decía, es el de la regulación. Si queremos influenciar política pública, es casi condición necesaria que aunque no, digamos,
no siempre, pero es muy importante que las agencias reguladoras, sean nacionales o locales, tengan estructuras y esquemas tarifarios adecuados que permitan a las empresas recuperar al menos sus costos operativos. Los costos de inversión podemos discutirlo, también es una temática que está abierta a discusión. Y cuando esto no se da, es decir, cuando las empresas no cubren costos operativos al menos, o están preocupadas por su sostenibilidad financiera, o cuando las estructuras tarifarias no son claras, es muy difícil que logramos meter en la discusión el tema de la inclusión de los costos de conservación, o por servicios ambientales, o por servicios ecosistémicos, ¿no? Por eso es importante, en primer lugar, trabajar en este tema de la dimensión de la regulación. La segunda variable, digamos, o dimensión es la de la planificación, ¿no? Si queremos promover una agenda de infraestructura verde, o influenciar en la política pública, es importante que las empresas de agua, en el diseño de sus planes de inversión, piensen en infraestructura gris, pero también empiecen a pensar en infraestructura verde, ¿no? Hay algunos casos en la región en el que este proceso está aconteciendo, ¿no? Tenemos el caso de Sedapal en Lima, Aguas Andinas en Santiago lo está haciendo, el operador de Camboriú en Brasil lo está haciendo, y obviamente para que las empresas empiecen a pensar en infraestructura verde, tenemos que tener el tema de la sostenibilidad financiera de alguna manera resuelto, y el tema del marco regulatorio, o ese riesgo regulatorio de alguna manera resuelto, ¿no? Después hay otra dimensión asociada a la planificación, que tiene que ver con un nivel más macro, es decir, no del operador, sino de la planificación urbana, ¿no? Y en este sentido, influenciar en política pública, básicamente lo que significa es que los planes de infraestructura verde que se desarrollemos, digamos, en un plan de conservación, un plan de gestión de cuenca, como lo definamos, el instrumento que desarrollemos, formen parte de otros insumos de planificación que están aconteciendo a nivel local, ¿no? Por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, o los planes de gestión de recurso hídrico a nivel de una cuenca, ¿no? Y aquí tomo el ejemplo a lo mejor de los fondos de agua, que es la experiencia que conozco mejor. En muchos casos, cuando trabajamos en un fondo de agua, en una cuenca o subcuenca específica, ese plan de conservación no se habla mucho con el plan de ordenamiento territorial, o con el plan, o con la planificación urbana, digamos, de esa zona metropolitana, y obviamente es un error, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta, cuando promovemos infraestructura verde, cuál es esa planificación urbana que está aconteciendo en la zona donde queremos intervenir, ¿no? Y obviamente también tenemos que pensar en lo normativo, ¿no? Influenciar política pública, promover infraestructura verde, también implica tener buena normativa, ¿no? Buenos esquemas donde se asignen permisos de uso del agua, que no permitan que un actor sobreutilice. Es decir, todo el entramado normativo obviamente es un facilitador y una condición necesaria para que la agenda de infraestructura verde pueda florecer, ¿no? Es decir, en definitiva, y como conclusión, hay una infinidad de actores que necesitamos mapear y que necesitamos entender, y hay una serie, digamos, de dimensiones de regulación, de planificación, de normativa, que también tenemos que entender muy bien e identificar dónde están las oportunidades para promover exitosamente estas agendas de infraestructura verde, ¿no? Y obviamente, en muchos casos, el interlocutor natural para eso puede ser el operador de agua, ¿no? Tamara, no sé cómo estoy de tiempo, si tengo unos 5 minutos más. Germán, estás bien de tiempo, tienes exactamente justo 5 minutos más, y aprovecho para comentarte que Marco Morales nos pide que confirmemos si la diapositiva que tú presentas de la tarifa media por metro cúbico está en dólares. Sí, buen punto, está en dólares, sí. Listo, sigue por favor entonces. Vale, ahí en la presentación, ahí tienen algunos otros, digamos, gráficos que les comentaba sobre el tema de tarifa y cobertura, que después ustedes pueden revisar, entiendo después les van a circular esto, ¿no? El otro punto, ¿no? ¿Por qué un actor como el banco, en este caso el BID, ¿no? El Banco Interamericano, está metido en esta agenda de infraestructura verde, ¿no? Nosotros como institución, durante
los últimos 60 años, o casi 60 años que el banco fue creado, típicamente hemos venido financiando infraestructura gris, ¿no? Es decir, plantas potabilizadoras, tratamiento de aguas residuales, redes de agua, alcantarillado, obras de prevención de inundaciones. De hecho, el primer proyecto del BID fue una planta potabilizadora en Arequipa, e incluso en algún momento el Che Guevara le dijo al banco, que era el banco de las letrinas, ¿no? Le dijo al presidente del banco en una conferencia, y obviamente eso no era motivo de vergüenza, ¿no? Sino de orgullo, ¿no? Es decir, financiar infraestructura gris ha sido por años el core business, ¿no? del banco, justamente porque somos un banco, ¿no? Es decir, un banco que financia infraestructura. Pero al mismo tiempo, el BID es un banco de desarrollo y como tal tiene que ofrecer y encontrar soluciones costo efectivas, ¿no? Para nuestros clientes. Y a la hora de garantizar la seguridad hídrica de una ciudad o una zona metropolitana, como ustedes vieron en módulos pasados, entiendo, la infraestructura verde, es decir, las soluciones basadas en la naturaleza, que después podemos operacionalizar mejor esto, puede ser más costo efectivo, incluso tener una mayor tasa interna de retorno que la infraestructura gris, ¿no? Sin embargo, nosotros como banco no teníamos ese expertise, ¿no? Para ofrecer soluciones a estos clientes, ¿no? Es decir, soluciones de infraestructura verde. Cuando interactuábamos con un alcalde o con un operador de agua, ¿cuál era el mensaje que transmitíamos? Bueno, si ustedes quieren mejorar la calidad del agua o reducir el desbalance entre oferta y demanda, simple, construyan una nueva planta potabilizadora, ¿no? Es decir, en ningún momento teníamos una visión integral o una visión de la cuenca como un todo, y los operadores tampoco, ¿no? Existían algunos casos aislados en el que operadores ejecutaban programas donde se asumía cierta responsabilidad sobre la preservación o conservación del recurso hídrico, como Quito o Cuenca en Ecuador, pero obviamente eran la excepción, ¿no? Por eso, para influenciar en nuestros clientes, digamos, fundamentalmente en los operadores, tuvimos que atravesar un cambio cultural interno, ¿no? Entender que bajo ciertos escenarios la infraestructura natural o verde puede ser un buen complemento y hasta un reemplazo de la infraestructura gris, ¿no? Entender, digamos, que la infraestructura verde puede contribuir a mejorar la calidad del agua, a incrementar el caudal o la cantidad de agua, a regular el ciclo hidrológico, a mitigar inundaciones, a reducir la erosión, a conservar la biodiversidad y, muy importante, también a reducir costos, ¿no? De ampliación, de expansión y también, muy importante, costos de operación y de mantenimiento, ¿no? Es decir, tuvimos que pasar o experimentar, digamos, un cambio cultural interno, pero obviamente esto es muy fácil decirlo, pero bastante difícil de demostrar, ¿no? Es decir, decir que la infraestructura verde es funcional a lo que estaba mencionando, hay que demostrarlo, ¿no? Y por eso ahora el desafío que tenemos es empezar a generar, y por eso este curso es tan bueno en ese sentido, evidencia sobre esta costo-efectividad, ¿no? Sobre el beneficio de estas alternativas de infraestructura verde, ¿no? Y en general, para generar evidencia necesitas trabajar a escala, ¿no? Es decir, para generalizar no puedes hacerlo en base a un caso particular, sino que tienes de alguna forma tener un número mínimo, digamos, de intervenciones o de acciones, y por eso fue que el banco se metió en la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que entiendo más adelante en el curso van a tener una sesión específica sobre esto, y también por eso estamos comenzando a incorporar en nuestros proyectos, especialmente en los proyectos de saneamiento, acciones o componentes de infraestructura verde y de gestión del recurso hídrico, ¿no? Y les doy rápidamente un ejemplo. En Brasil, en Pernambuco, puntualmente en la cuenca del río Ipojuca, que en este proyecto, es un proyecto de unos 150 millones de dólares, a través de un trabajo con la Agencia Estatal Medioambiental del Estado, con la Agencia Pernambucana de Aguas y Clima y con la compañía de saneamiento, es decir, con el operador, incluimos un componente de 15 millones de dólares que va a financiar puntualmente la rehabilitación de las riberas del río en puntos específicos y alrededor de los embalses, con el objeto de recuperar la vegetación nativa. Se va a financiar el desarrollo de metodologías para el establecimiento de un sistema de pago por servicio ambiental o servicios ambientales
y la emisión de permisos para los municipios para el vuelco de aguas servidas. Disculpa. Se va a financiar el desarrollo de un sistema de cobro por el uso del agua, la implantación de una unidad para el apoyo Germán, te perdimos. a la gestión ambiental, se va a financiar también una red de monitoreo. Este tipo de iniciativas, instrumentos, programas de conservación, digamos, como puede ser un fondo de agua, básicamente lo que intenta resolver es una falla de mercado, ¿no? Es decir, un vacío institucional, un vacío regulatorio y un vacío financiero, ¿no? Por eso decía que es tan importante mapear y entender dónde están esos vacíos y eventualmente dónde podemos intervenir con nuestras agendas o estrategias de conservación, ¿no? Es decir, básicamente lo que estamos haciendo con un fondo de agua, con instrumentos de este tipo, es resolver el famoso dilema de la teoría de los comunes, ¿no? De la tragedia de los comunes, perdón, donde ahí ustedes ven aquí, donde básicamente en función de una acción racional que sigue el interés particular, lo que estamos haciendo es afectar al colectivo, ¿no? Y obviamente muchas veces eso responde porque no existe la institucionalidad para internalizar esas externalidades, ¿no? Por eso, digamos, valoro que haya tanto interés y actores pensando en una agenda de infraestructura verde que eventualmente a través de estrategias específicas puedan contribuir a resolver estas fallas o vacíos normativos, y por eso entender bien este entramado institucional, este entramado normativo y estas distintas dimensiones, digamos, que están actuando en ese ecosistema, digamos, que es la cuenca, es muy importante, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias, Germán, por tu interesante exposición. Quiero recordarles a todos y todas que nos envíen sus preguntas a través del chat, de la sección preguntas de la plataforma, y que por favor nos indiquen de qué país nos están escribiendo, de qué institución. Antes que nada, Germán, aclararte también, desde Guatemala, Marco Morales nos comenta que ahí no existe una autoridad nacional del agua, ¿no? Que es importante realizar esa precisión. Después, respecto nuevamente a las tarifas, queríamos consultarte de qué año estamos hablando. Esta referencia que tú tienes es de qué año, si nos puedes comentar, y pasamos a 3 preguntas más. Sí, está hecho en base a datos del 2014. Listo, ok. Entonces, con esa aclaración, Luis Gámez nos pregunta si, ¿qué tipo de inversiones verdes prefiere el BID? Que si nos puedes compartir ejemplos de inversiones verdes que tú mencionaste, una en Brasil y otra en Chile, ¿no? Porque parte desde la premisa de que cada país entiende de manera diferente el concepto de inversiones verdes, y eso también cuando realizamos un, un estudio que hicimos con Ecodecisión y con Aderasa sobre el tema de infraestructura verde, había una gran diversidad de conceptos y no había, digamos, algo específico. Entonces, en el marco de eso, si tú puedes comentar cuáles son las inversiones verdes que tú has visto desde el BID en Brasil y en Chile, y cuáles son aquellas que prefiere el banco. Sí, o sea, no hay una preferencia por un tipo de infraestructura verde específica, ¿no? Es decir, a lo que hay que apuntar es cuál es la inversión en infraestructura verde más costo efectiva, es decir, cuántos metros cúbicos de agua le incremento al caudal o cuánto mejoro mi calidad por una unidad de dólar invertido, ¿no? Para poner un ejemplo. Y eso puede ser muy variable. En el caso, por ejemplo, de los fondos de agua, igualmente hay un abanico, digamos, de acciones que típicamente se financian, ¿no? Aunque hay variabilidad, como decía siempre,
y que van desde acciones de compra de tierras para generar lo que sería un buffer para evitar el crecimiento de la marcha urbana y proteger las fuentes de agua. Hay acciones de forestación, hay acciones de reforestación, hay acciones de protección de humedales o de otros tipos de ecosistemas similares. Hay muchas acciones también de pagos por servicios ambientales o ecosistémicos, como se lo llame, depende del país, donde se trabaja con los agricultores y con los ganaderos, o en mejorar, digamos, esas prácticas agrícolas y ganaderas, o directamente en compensarlos, digamos, por el costo de oportunidad que eso genera, que obviamente eso también abre un abanico de discusión sobre en qué consiste una compensación justa y cuál es el verdadero costo de oportunidad, ¿no? Justamente el otro día lo estábamos discutiendo con la persona del Fondo de Agua de Costa Rica, ¿no? Es decir, ese es un poquito el abanico de intervenciones que típicamente estamos financiando. Sí, lo que intentamos siempre es, cuando financiamos infraestructura verde, es también financiar herramientas para el mejoramiento del monitoreo de los efectos de esa infraestructura verde, ¿no? Es decir, uno de los principales desafíos que tiene esta agenda de infraestructura verde en la región es la ausencia de datos, ¿no? Para hacer las modelaciones y eventualmente también para cuantificar los beneficios o los efectos que están teniendo estas intervenciones, ¿no? Entonces siempre es importante tener buenas líneas de base sobre cuál es la situación actual y eventualmente tener esas herramientas de monitoreo que nos permitan cuantificar el efecto, ¿no? Y todo abre discusión, ¿no? La verdad que es una agenda que todavía está muy verde, valga el sentido literal, ¿no? Donde ahora, y no sé si lo están viendo en el curso, pero hay distintas metodologías como el tema de la cuenca PAR, donde yo básicamente, replicando lo que es un modelo econométrico, comparo, digamos, dos cuencas que en promedio son iguales para una serie de variables, porque están muy cerca una al lado de otra, digamos, donde la única diferencia es básicamente el programa de infraestructura verde, ¿no? Y si no, se puede hacer un monitoreo donde difícilmente podamos atribuir causalidad, pero sí al menos identificar algunas mejoras o beneficios asociados a estos programas de infraestructura verde, ¿no? Es decir, no hay preferencia específica sobre un tipo de acción, es muy contexto específico. Lo que sí hay que buscar es esa medida, digamos, de rendimiento económico, que puede ser la de costo-efectividad, para priorizar, ¿no? ¿Con cuál? Listo, Germán, muchas gracias. Bueno, han llegado bastantes preguntas, les agradezco a todas y todos por su interés. Voy a tratar de manejar de la manera más efectiva posible. Gastón García, desde Argentina, nos pregunta si se podría gestionar algún financiamiento de infraestructura verde a través del BID desde los comités de Cuenca, y pregunta esto refiriéndose a las conexiones domiciliarias de cloacas. Y en la misma línea, Lourdes Reinate nos pregunta cuáles son los criterios de selección para el financiamiento de infraestructura verde por parte del BID. Tenemos algunas preguntas respecto a posibilidades de financiamiento desde el BID. También Lourdes Mindrau nos pregunta si tú crees que las alianzas público-privadas pueden financiar la infraestructura verde y si tienes experiencias específicas al respecto. Creo que con esas tres te doy paso, por favor. Vale, empiezo por la última. Típicamente lo que se observa en la región, especialmente con este modelo de fondos de agua que se ha expandido con bastante éxito en distintas ciudades. Hoy hay 19 fondos operando y hay como unos 20 más en diseño. Los fondos de agua son alianzas públicos-privadas per se, ¿no? Es decir, es una conjunción entre actores locales, nacionales, en algunos casos públicos, con los grandes usuarios del agua en esa cuenca específica, ¿no? Lo que vemos típicamente en un fondo de agua es que tienes involucrado al operador, que tiene un interés por conservar sus fuentes de agua y obviamente disminuir sus costos de tratamiento o garantizar, digamos, un caudal suficiente, digamos, para proveer a su zona de servicio, pero también a estos actores privados
que también ven un riesgo de seguridad hídrica, ¿no? Muchas veces los privados se meten por un tema de responsabilidad social corporativa, en un fondo de agua o una estrategia de conservación. Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola o una embotelladora como FEMSA, ellos ven, digamos, están obviamente utilizando el recurso y tienen unas estrategias de replenishment o de devolución al medio ambiente del agua que toman, pero en muchos casos lo que estamos viendo también son empresas donde ven la conservación, digamos, de las fuentes de agua como una estrategia de negocios en sí misma. Es decir, estas empresas en un contexto de no seguridad hídrica no pueden florecer, ¿no? Entonces tienen un interés por que ese caudal, digamos, o esa calidad del agua se mantenga o mejore, ¿no? Entonces, los fondos de agua puntualmente son, te diría, casi todos los casos, quizá en Brasil un poquito menos, pero también alianzas público-privadas, ¿no? Y creo que es el modelo a seguir, ¿no? Desde nuestra perspectiva siempre tiene que haber un liderazgo de lo público y especialmente del operador, que típicamente en nuestra región, como ustedes saben, es público, pero el sector privado también tiene un rol y obviamente no solo como financiador, sino también formando parte de la gobernanza, ¿no?, de estas estrategias de conservación, ¿no? En relación al tema del financiamiento, bueno, ahí el banco trabaja, al menos nuestra división, con la parte pública, entonces típicamente trabajamos a demanda, ¿no? Es decir, no hay, si ustedes quieren, un fondo al cual se aplique para financiar infraestructura verde y demás, ¿no? Sino lo que hacemos, por ejemplo, a través de la Alianza Latinoamericana es trabajar con operadores, con entes reguladores o con socios del sector privado, identificando una demanda, es decir, un problema de seguridad hídrica básicamente en una zona metropolitana, y eventualmente analizando si esa gobernanza, si ese mapeo de actores, si esa disponibilidad a trabajar en esta agenda existe, y eventualmente ahí se empieza a poner en marcha el mecanismo, que obviamente requiere una serie de estudios hidrológicos, de cambio climático, socioeconómicos, para generar eventualmente una agenda o un plan de conservación, ¿no?, y un plan financiero, ¿no? Pero no hay un fondo al cual se aplique, es muy a demanda, ¿no? Y en nuestro caso, quien lidera en la mayoría de los casos la identificación de esa demanda es TNC, ¿no?, que es nuestro aliado en todo esto. Listo, Germán. Desde Ecuador nos pregunta Luis Antonio Gómez si la tarifa media que tú presentaste por metro cúbico incluye la provisión de agua potable, alcantarillado y también el tratamiento de aguas residuales. Sí, o sea, esa es la tarifa que hoy que están cobrando esta muestra de 66 operadores, ¿no? Que en la mayoría de los casos es la tarifa que factorea las tres cosas, ¿no? El agua, el saneamiento, digamos, el alcantarillado y el tratamiento. Depende mucho de la estructura tarifaria de cada operador o de cada ciudad. Pero es básicamente lo que le están cobrando al usuario por la prestación de estos tres servicios. En algunos casos, en estas ciudades no hay tratamiento, entonces obviamente eso no está factoreado, pero donde lo hay sí se factorea eso en la parte del saneamiento. Es muy variable, pero es básicamente lo que estos operadores, que son operadores grandes, es decir, de ciudades mayores a 300.000 habitantes, le están cobrando a sus usuarios, ¿no? Y si quieren más detalles, hicimos una publicación sobre esto que después vía Tamara o Marta la podemos compartir. Listo, Germán, muchas gracias. Desde Perú, Lourdes nos pregunta algo relativo a los pequeños sistemas rurales donde no necesariamente existen economías de escalas. Nos pide tu opinión. ¿Tú crees que se puede implementar infraestructura verde ahí y quién lo podría financiar? Sí, mira, ahí doy el ejemplo, no sé si la persona adivina, después va a presentar, pero nosotros cuando financiamos un programa rural, hay una dimensión de infraestructura verde en ese sistema. Estamos pensando en sistemas, digamos, de acueducto, ¿no? Por gravedad o por bombeo, pero especialmente cuando son por gravedad, donde obviamente hay una obra de captación, digamos,
que hay que proteger. Entonces, es como una estrategia de infraestructura verde micro, ¿no? Donde idealmente debería hacerse una compra del terreno, digamos, o de las hectáreas que rodean a esa fuente de agua, y eventualmente esa fuente de agua puede estar afectada por temas de deforestación o lo que sea, y se pueden implementar también ahí acciones de infraestructura verde en ese sentido, ¿no? Todo en un nivel micro, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, ¿eso cómo se financia? Que es la pregunta importante, digamos, ¿no? Nosotros en muchos casos se subsidia como parte del costo del proyecto. En nuestros programas rurales la inversión típicamente se subsidia, es decir, el gobierno, ¿no?, subsidia la inversión, nosotros simplemente financiamos, y como parte de ese costo se incluye la compra del terreno, aunque muchas veces son las propias comunidades las que aportan, digamos, ya sea a través de un permiso de uso o a través de la compra del terreno, esos recursos, ¿no? Y las acciones de forestación o reforestación o lo que se haga, digamos, también se pueden financiar con el proyecto o los puede financiar también la comunidad, ¿no? Hay distintos escenarios, pero sí hay una dimensión de infraestructura verde en los acueductos rurales, ¿no?, que es básicamente para proteger las fuentes de agua, especialmente cuando son sistemas por gravedad, ¿no? Listo, Germán. Por un tema de tiempo, vamos a continuar con la siguiente presentación de Carlos Herrera. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Igual al final vamos a tratar de manejar las preguntas que se nos han quedado en el telón. Bienvenido, Carlos, de Costa Rica, desde la reguladora ARECEP. Por favor, te doy la palabra y te agradecemos por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gran gusto colaborar con este programa. Bueno, voy a dar una breve presentación de una serie de medidas y decisiones de política que se han adoptado a través de los años en Costa Rica, que han ido definiendo una política ambiental y han sentado las bases para, en este momento, concentrarnos más en los proyectos de infraestructura verde y principalmente asociándolos al objetivo de lograr una mayor disponibilidad y calidad del agua. Desde el siglo pasado, en los años 70, se tomó una decisión fundamental, que fue la creación de los parques nacionales. Eso se hizo en agosto del 77, en la ley 6084, que ha permitido que un 25% del territorio nacional esté bajo un sistema de protección absoluta, y ha tenido un gran impacto en la biodiversidad. Y esta decisión de crear los parques nacionales fue una plataforma fundamental para una serie de medidas que se han venido adoptando posteriormente. Y es interesante que, aunque el objetivo principal de los parques nacionales fue proteger el ambiente, indirectamente generaron una externalidad económica y social importante, pues se convirtieron en uno de los pilares fundamentales del desarrollo turístico en los años posteriores. Otra
decisión importante se tomó en los años 90, en el 96, con la ley 75-75, donde en una ley forestal se introdujo un impuesto a los combustibles con el fin de que los recursos fueran orientados a revertir el proceso de deforestación que se estaba experimentando, y efectivamente se logró darle vuelta y tener un gran impacto en la cobertura forestal. Básicamente se usó el mecanismo del pago de servicios ambientales para reconocer al bosque servicios por concepto de mitigaciones de gases de efecto invernadero, de protección del agua, de protección de la biodiversidad y de la belleza escénica. Fue un ejemplo de aplicación del principio de quien contamina paga, ¿no? Se está cobrando a los combustibles, que son un consumo que tiene un impacto negativo sobre el ambiente, para que contribuyan a revertir este proceso de deforestación y más bien que se incremente la cobertura boscosa. Y actualmente el país tiene un 67% de cobertura boscosa, y en buena medida se ve impulsada por este programa de pago de servicios ambientales. La geografía del país contribuye a que este proceso se haya facilitado, porque el país está caracterizado por una cadena montañosa que lo recorre a lo largo del país. Entonces es un país que tiene vocación forestal, pero sin embargo las políticas de desarrollo de los años 70 y 80, donde se impulsó mucho la agricultura, la ganadería, más bien lo que se planteaba a los empresarios era quitar la cobertura boscosa para impulsar este tipo de actividades. Con este programa se logró darle vuelta y lograr tener un porcentaje importante de cobertura boscosa en el país. Un tercer conjunto de medidas que fue importante también a principios de este siglo, del año 2008, y 2006 y 2008, fue el establecimiento de dos cánones, uno por aprovechamiento de las aguas y otro por el vertido de las aguas servidas. Esto va dirigido a las actividades productivas. Entonces el aprovechamiento de agua es un canon que se paga por el uso del agua. Una vez que una actividad está autorizada para explotar un pozo de agua o utilizar una fuente, se le carga un canon para tener derecho al uso del agua. Y el segundo es un cargo por la contaminación que provoca el vertido de desechos líquidos en los cuerpos de agua. En la normativa que existe, las empresas tienen que hacer un proceso previo de tratamiento de los desechos líquidos antes de hacer ese vertido, pero de todas maneras pagan un canon por el uso de los cuerpos de agua para hacer el desecho de estos residuos. Los recursos que se han obtenido tanto del canon de aprovechamiento como de vertido se han destinado a la conservación de los parques nacionales y áreas silvestres y a estudios de investigación ambiental que promueve el Ministerio del Ambiente. También en los primeros
finales del siglo pasado se promulgaron dos leyes importantes, la Ley Orgánica del Ambiente, que establece un marco general para las actividades que desarrolla el Ministerio, y la Ley de Biodiversidad. En estas dos leyes se da al Ministerio del Ambiente una serie de instrumentos que le permiten fortalecer la conservación de áreas silvestres protegidas, y se establecen también una serie de principios fundamentales sobre los que debe desarrollarse la política ambiental. Un aspecto importante que es un riesgo que tiene todo el sistema de los parques nacionales y las zonas protegidas es que buena parte de estos territorios han sido expropiados pero no han sido cancelados. Entonces hay un compromiso pendiente de cumplirse para lograr su consolidación. Otro legislación importante fue la Ley 8023 en el año 2000, donde se creó la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del río Reventazón, uno de los ríos más importantes del país. Este es un ejemplo exitoso, una especie de proyecto piloto sobre cómo debe hacerse la gestión de cuenca del agua en una cuenca. En este caso en la cuenca alta del río Reventazón. Esta comisión se encarga de la planificación, de la ejecución y control de las actividades de conservación del agua y demás recursos naturales en esta parte alta de la cuenca. El buen resultado que se ha tenido con el trabajo de esta comisión, que ha permitido poner en coordinación a diferentes actores que están en la cuenca, se tomó como referencia para impulsar una política más generalizada de comités de gestión de cuencas en una nueva ley de gestión integral del recurso hídrico que está en este momento en trámite en la Asamblea Legislativa. También hay un decreto importante de 33106 de 2006, en donde se crearon corredores biológicos como un complemento a las zonas protegidas. La idea de los corredores biológicos es que sirvan de puentes entre las zonas protegidas, que las pongan en contacto con el fin de que las especies puedan extenderse y transitar entre ellas. Estos corredores responden a una estrategia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad desde una perspectiva ecosistémica y en beneficio de la sociedad. Ya más concretamente con relación a la conservación del recurso hídrico, se creó la tarifa hídrica aplicada por la empresa de servicios públicos de Heredia. Fue creada por la ARECEP a solicitud de la empresa desde el año 2000 con el fin de proteger el recurso hídrico. Consideramos que es un proyecto exitoso que le ha permitido a esta empresa, que es un operador de servicios de acueducto y alcantarillado, le ha permitido adquirir tierras en áreas estratégicas por ser zonas de recarga. Ha promovido la conservación de bosques y la expansión forestal en fincas privadas y ha desarrollado campañas educativas, sobre todo en las escuelas, con la idea de ir preparando a las nuevas generaciones con una mayor conciencia ambiental y sobre la importancia de proteger el bosque y de la infraestructura verde. Principalmente se ha utilizado el mecanismo del pago de servicio ambiental para dar un incentivo a los propietarios para conservar y recuperar bosques, especialmente en zonas de importancia hídrica. Lamentablemente enfrenta una competencia cada vez mayor de proyectos productivos y urbanísticos que son más rentables que mantener el bosque,
y esto nos lleva a que tenemos que buscar otro tipo de incentivos, mecanismos más efectivos para poder mantener el uso del suelo y seguir impulsando los proyectos de infraestructura verde. En el registro que lleva la empresa de servicios públicos de Heredia, registra una protección de alrededor de 1000 hectáreas en estos años, pero lamentablemente no se ha llevado un registro del impacto en la disponibilidad de calidad del agua. Se ha asumido que al estar protegiendo los bosques y las zonas de recarga, indirectamente se está teniendo un impacto en el agua, pero uno de los defectos del sistema en estos años es que no se estableció un buen sistema de monitoreo del impacto en la disponibilidad de calidad del agua. En la actualidad, en datos de 1915, la empresa tiene una tarifa por metro cúbico de acueducto de 78 céntimos de dólar y cobra por tarifa hídrica un complemento de 0.028, un 3.5% de la tarifa del acueducto, es lo que se destina en este momento a la conservación del recurso hídrico. En una revisión que estamos haciendo del modelo tarifario de acueductos y alcantarillados para todo el país, se está introduciendo un programa de protección del recurso hídrico. Es una generalización de la tarifa que se aplicó desde el año 2000 en la empresa de servicios públicos de Heredia, bajo un sistema un poco más elaborado, que aprovecha la experiencia de estos años y pues trata de corregir algunos aspectos que tienen espacio para mejorarse. Entonces la idea es mejorar a mediano y largo plazo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, brindando financiamiento para proyectos de protección del recurso hídrico dentro del marco de la regulación de servicios públicos, mediante una tarifa generalizada a todos los abonados del servicio de acueducto del país y que permita financiar una cartera multianual de proyectos que estén debidamente identificados, evaluados, priorizados, programados y fiscalizados. Hemos previsto varias etapas en el proceso. El establecimiento de esta tarifa formaría parte del nuevo modelo tarifario que está en este momento en el proceso de aprobación. Se están definiendo pautas sobre los proyectos que podrían ser financiados. Se está también desarrollando un esquema de apoyo a los prestadores de servicios de acueducto para que puedan estructurar sus carteras de proyectos. Se iniciarían las fijaciones tarifarias con base en los planes de inversión aprobados. O sea, la tarifa sería el resultado de dividir el monto de los proyectos entre el número de metros que atienda cada operador. Con el tiempo, conforme se vaya experimentando con este proceso, se irán introduciendo las mejoras que se consideren pertinentes. En cuanto a la normativa aplicable, ARECEP posee competencias legales para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en las tarifas de servicios públicos y se ha dado prioridad a su aplicación en el caso del agua. Los costos de este programa de protección del recurso hídrico entonces se pueden financiar con tarifa porque se considera que protegen el insumo indispensable para la prestación del servicio tanto de agua como de electricidad y que permiten asegurar la sostenibilidad del servicio
para presentes y futuras generaciones. Por tratarse de una tarifa, la ejecución de los proyectos del programa de protección del recurso hídrico que han sido seleccionados para ser financiados deben ser administrados por el prestador del servicio. O sea, el operador es el responsable de establecer qué proyectos se financian y de identificar sus prioridades, aunque la tarifa sea finalmente autorizada por el organismo regulador. En este proceso, el prestador está previsto que pueda subcontratar con entes especializados en el desarrollo de algunas actividades a su conveniencia, porque ellos no son especialistas en proyectos de conservación, son especialistas en distribuir agua. Entonces, se prevé que en algunos casos puedan requerir el apoyo de entes especializados. Y los proyectos pueden ejecutarse fuera de la zona atendida por el operador. En este sentido, con respecto a una de las preguntas del módulo anterior, de la posibilidad de los acueductos comunales de desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura verde, es importante ver que en las zonas de recarga y las zonas donde hay más espacio para desarrollar proyectos de infraestructura verde es precisamente en el área rural. Sin embargo, los proyectos pueden ser impulsados por los operadores que atienden zonas urbanas, pero que se abastecen de las fuentes que vienen de la zona rural. En cuanto a normas de presentación de proyectos, se ha pensado en que vengan con estudios técnicos, donde quede claro que las intervenciones tendrán impactos positivos en la calidad y cantidad del agua con la que se presta el servicio de acueducto. Pues que se identifique un problema específico, se defina cuál es la mejor intervención para corregir ese problema y que eso tenga un impacto en la disponibilidad y calidad del agua. Se prevé que puedan incluir gastos de planificación y diseño de los proyectos y gastos administrativos asociados dentro de ciertos límites razonables, que no representen un porcentaje muy alto de los recursos destinados al proyecto. El operador debe demostrar la capacidad de gestión necesaria para la ejecución de los proyectos y subcontratar lo que sea necesario, como se indicó antes. También los proyectos se piensa que tengan que venir bien identificados, formulados, evaluados y priorizados según las normas normales de gestión de proyectos aceptadas internacionalmente. Los proyectos pueden ejecutarse con recursos de la nueva tarifa y preferiblemente combinados con otras fuentes de financiamiento, fomentando para ello el establecimiento de alianzas estratégicas. En ese sentido, más adelante me voy a referir al Fondo de Agua que se creó en Costa Rica y se prevé que con el Fondo de Agua se pueda hacer ese tipo de alianzas donde ellos puedan brindar apoyo técnico y financiero complementario al que se pueda brindar a través de la tarifa. Ejemplos de proyectos que podrían ser financiables son la compra de tierra para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, la conservación de bosques de importancia hídrica, ahí se incluiría restauración y protección de riberas, de ríos, establecimiento de servidumbres ecológicas, reforestación y regeneración natural con especies autóctonas, prácticas productivas agrícolas, investigación que sea necesaria para mejorar el diseño y eficacia de los proyectos, estudios básicos, y también promover una nueva cultura del agua a través del uso eficiente y su ahorro en los servicios de acueducto y de energía. O sea que la idea es que se trate de influir a través de la oferta y de la demanda. Algunos criterios complementarios para priorizar proyectos
es la viabilidad presupuestaria, ya sea con financiamientos, recursos tarifarios y otros fondos, la importancia estratégica de la fuente y el impacto que podría tener sobre la cantidad y calidad del agua, sinergias institucionales con otros operadores o actores locales, como es el caso de los fondos de agua, el impacto en el cauce principal, reduciendo erosión y sedimentos en suspensión, la magnitud del área protegida en zonas de recarga, ríos y nacientes, y la ubicación del proyecto en las partes altas de la cuenca y en corredores biológicos. Finalmente quiero referirme al fondo Aguatica, que fue establecido el año pasado en Costa Rica en el marco de la Alianza de Fondos de Agua para América Latina, que viene impulsándose con el apoyo gerencial de Indecor y financiero de Cruza, FEMSA y Florida Ice Palms, que es la principal productora de cerveza del país. Busca el trabajo solidario de todos los sectores interesados en la protección del recurso hídrico. En particular, se espera realizar un trabajo conjunto con el programa de protección del recurso hídrico que impulsa ARECEP. Está constituido como un ente privado, aunque cuenta entre sus miembros con entidades del sector público y privado, para facilitar de esta forma la coordinación y el apoyo entre ambos sectores. Su capital inicial proviene del sector privado y se espera que impulse sus propios proyectos y que también brinde apoyo técnico y financiero a los proyectos impulsados desde el sector público. La Alianza de Fondos de Agua cuenta con un fuerte respaldo a este fondo y en particular a través de la alianza de TNC en el aspecto técnico, del BID y el JEP en el financiero y defensa en lo gerencial y financiero. Con este conjunto de medidas creo que se da una idea de lo principal que se ha venido haciendo en el país a través de muchas décadas y cómo se ha ido focalizando más recientemente en la relación que podría tener el apoyo a la infraestructura verde con la mayor disponibilidad y calidad del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti por la exposición. Pasamos directamente a las preguntas. Roberto Carlos Pedresi de Lima, desde CEDAPAR, quisiera saber qué lecciones aprendidas existen en Costa Rica para lograr la sostenibilidad de la inversión verde ejecutada. Por favor, Carlos. Bueno, un aspecto que consideramos muy importante y que no hemos logrado resolver todavía en Costa Rica es el impacto que tiene en todo el proceso de protección ambiental y desarrollo de infraestructura verde del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial está en Costa Rica bajo responsabilidad de las municipalidades, de los gobiernos locales, y a veces cuesta mucho que por ejemplo, el agua juegue un eje central en los planes de ordenamiento territorial. Lamentablemente hay muchos intereses que juegan a la hora de formular estos planes cuando se han hecho, porque en muchos municipios ni siquiera se ha logrado llegar a poner en ejecución los planes de ordenamiento. Y esto es un obstáculo importante. Lo otro es que a nivel institucional a veces cuesta lograr la coordinación adecuada. Hay muchas entidades que tienen competencias en relación con el ambiente y en particular con el agua. En Costa Rica se ha ido poco a poco organizando mejor esta coordinación
al Ministerio del Ambiente se le ha dado el rol principal de como rector general en todo lo que es el ambiente y el agua. En el caso de la distribución de agua, de los acueductos alcantarillados, el Instituto de Acueductos Alcantarillados tiene un doble rol de rector y operador, que en varias oportunidades se ha planteado que hay un potencial conflicto de intereses. Debería ser un ente rector separado del operador principal, pero hasta el momento sigue funcionando de esta manera. Y la autoridad reguladora tiene su rol por el lado de definir las tarifas y de supervisar la calidad del servicio. Sin embargo, esto ha sido una organización que se ha ido consolidando a través del tiempo y que es un tema que me parece que es importante destacar. Lo otro que es una cuestión más cultural que es importante tratar de resolver es que inicialmente se ve la parte, todo lo que es inversión en infraestructura verde y en el tema ambiental en general como un costo adicional para el sector productivo, cuando en realidad si es bien desarrollado puede ser una relación de ganar-ganar, ¿no? Donde las inversiones en un mejor manejo del tema ambiental pueden traducirse en economías de costos y en una mayor sostenibilidad de las empresas. Me parece que esos tal vez son tres aspectos importantes que hemos aprendido a lo largo de estos años. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta desde Roberto, también desde CEDAPAL. Él quisiera saber si estos proyectos de infraestructura verde se financian solamente a través de una tarifa o existen también subsidios del Estado para estas inversiones. Bueno, ha habido esa combinación de fuentes. Inicialmente se empezó financiando con el pago de servicios ambientales, con el impuesto a los combustibles y se sigue haciendo. Adicionalmente se agregaron los cánones de aprovechamiento y de vertidos, donde un porcentaje de ese canon también se dedica al pago de servicios ambientales para impulsar infraestructura verde. Y ahora con estas tarifas de servicio de acueducto se viene a dar como un refuerzo adicional para tener mayor capacidad de impulsar infraestructura verde. De manera que ha sido una combinación de fuentes. La existencia de una organización para financiar este tipo de proyectos también ha facilitado el recibir recursos externos, ¿no? Ha habido, digamos, operaciones de canje de deuda que se han canalizado totalmente a apoyar el pago de servicios ambientales y otras fuentes de cooperación internacional que han visto que hay una organización que funciona y que ha permitido lograr resultados en aumentar la reforestación y proteger el recurso, y entonces eso facilita que vayan apareciendo otros recursos en apoyo de estas iniciativas. Gracias, Carlos. Aquí también Marco Morales de la Cruz quisiera saber, desde tu experiencia, ¿cuál es la clave para que la población en Costa Rica haya aceptado un incremento en la tarifa con una visión de inversión en infraestructura verde? Es una cosa interesante. Cuando se aprobó el impuesto a los combustibles,
no fue una decisión que se sometiera a consulta ni que se hiciera una evaluación del apoyo que pudiera tener a priori, pero en general tuvo una buena aceptación de parte de los ciudadanos. Era bastante clara la justificación de la aplicación desde el principio del que contamina paga, y la medida tuvo muy buena aceptación. Posteriormente los cánones de aprovechamiento y vertidos fueron un poquito más difíciles de establecer, hubo más resistencia de las empresas, pero al final se logró negociar una tarifa que fuera razonable y que no fuera a ocasionar mayores complicaciones para los empresarios, y se ha ido con el tiempo constituyendo un fondo importante para apoyar estos proyectos de infraestructura verde. Con el caso de Heredia, se hizo incluso una encuesta previa a la aplicación de la tarifa, y la gente estuvo bastante abierta a hacer un pago, considerando que era muy importante para la sostenibilidad del servicio. Y en la práctica la tarifa empezó muy baja y se ha ido elevando sistemáticamente conforme se van desarrollando nuevos proyectos, y en realidad la gente no ha manifestado mayor malestar por el pago de esta tarifa. En la medida que la gente ve resultados y se le rinde cuenta de que los recursos están siendo bien invertidos, no hay mayor problema con que se realice el pago. Listo, Carlos, muchas gracias. Lourdes nos pregunta, ¿quién es el interlocutor natural en el tema de infraestructura verde en Costa Rica? Ella se pregunta si es el operador de agua, o tal vez en el país existe como una vocación ambiental más plural en la que todos de alguna manera están involucrados. Sí, yo diría que hay un conjunto de interlocutores. Por jerarquía, digamos, el Ministerio del Ambiente es el interlocutor principal, es el rector desde una perspectiva más amplia, y es quien define las políticas sectoriales en todo lo que tiene que ver con el ambiente. Pero en la parte ya operativa, digamos, depende de la institución, pero el Ministerio del Ambiente administra los recursos del canon de aprovechamiento y el canon de vertidos. Pero en el caso de las tarifas sobre el servicio de acueducto, son administradas por los operadores de agua. Entonces, en ese caso, digamos, en cuanto a la definición del tipo de proyectos que se van a impulsar, son los operadores de agua los que llevan la iniciativa. Por el lado de la autoridad reguladora, más bien es como una función de supervisión, de que se esté utilizando adecuadamente el recurso, pero digamos, en cuanto a el tipo de proyectos que se desean impulsar, o donde el operador siente que la inversión tiene una mejor relación costo-efectividad, es el operador quien lo define. Gracias, Carlos. Vicente Calderón nos pregunta un poco más, si nos puedes comentar sobre el caso de Agua Tica. Él pregunta cómo está funcionando el fondo de agua Tica, porque él dice que entiende que tienen 8 líneas de inversión estratégicas. Entonces, si es que puedes brevemente comentarnos cómo le está yendo al fondo. Sí, el fondo es de creación muy reciente. Ya tiene para empezar a desarrollar proyectos.
ha definido sus áreas estratégicas de intervención y está en la etapa ya de iniciar los proyectos. Yo diría que se ha ido desarrollando de una manera muy ordenada y hay muchas expectativas de que va a tener muy buenos resultados y en particular nosotros esperamos que poder impulsar al máximo esa alianza entre el Fondo de Agua y los operadores del acueducto para aprovechar de la mejor manera tanto los recursos técnicos como financieros y hacer impulsar los mejores proyectos. Muchas gracias. Esta es la última pregunta para Carlos y de ahí vamos a pasar a una ronda de últimas preguntas. Antes de darle la palabra a Marta, quien desde Ecodecisión nos va a dar algunos elementos importantes para el desarrollo de la ruta crítica, que como ustedes saben es parte del trabajo del curso. Paso a la pregunta. Lourdes nos pregunta, ¿cuál es la principal problemática en el tema normativo en Costa Rica? ¿Cómo ustedes han enfrentado estas dificultades legales para solucionarlas? También me parece que en la población hay una buena conciencia ambiental. Se reconoce la importancia de proteger el ambiente, incluso no solo de parte de los sectores, digamos, de la sociedad civil, sino dentro del mismo sector empresarial y en el sector político. De manera que no ha sido tan difícil avanzar en la adopción de estas medidas. Siempre hay que hacer algún tipo de negociación y de buscar acuerdos, pero no hemos encontrado así obstáculos que no puedan ser superados con una negociación razonable. Gracias, Carlos. Entonces pasaría a dar lectura a una pregunta más de las que nos quedaron en la primera parte del webinar. Les agradezco a quienes tengan preguntas adicionales que utilicen la plataforma para enviarnos sus preguntas y nos digan desde qué país nos están escribiendo y que sean lo más concretas y cortas posibles. Por favor, nos están preguntando, Luisa Cusgen desde Colombia, ¿qué análisis de riesgo y elementos de priorización se llevan a cabo para evaluar la posibilidad de financiar infraestructura verde en un área específica? Entonces, le pediría a Carlos nuevamente que nos recuerde aquellos elementos de priorización que ustedes han utilizado en Costa Rica, por favor. Sí, tal vez lo más importante, o sea, el criterio fundamental para seleccionar los proyectos es su impacto en la disponibilidad y en la calidad del agua. Porque esa es la justificación que tenemos desde el punto de vista legal para impulsar proyectos de infraestructura verde, es porque es la forma de darle sostenibilidad al servicio de acueducto. Entonces, entre más impacto tengan en disponibilidad y calidad de agua, pues la prioridad del proyecto es mayor. Lo otro son aspectos más formales, ¿verdad? Que tengan una buena medición de la línea de base, ¿verdad? De cuál es la situación al momento de iniciar el proyecto para poder monitorear estos impactos en el futuro, que estén bien definidas las variables que se van a utilizar para el monitoreo de estos resultados, que esté bien definido el problema que se quiere resolver, si es un problema de contaminación del agua por una, qué sé yo, actividad agrícola cerca de la fuente,
Entonces que se defina claramente cuál es la forma en que se va a intervenir para evitar que eso suceda y entonces que se pueda monitorear que efectivamente a través del tiempo se ha ido resolviendo el problema. Son cosas de mucho sentido común, ¿no? De definir formas de intervención que efectivamente estén vinculadas a un problema específico y que por lo menos desde el punto de vista teórico se pueda anticipar que van a permitir resolver ese problema. Entonces, en cuanto al tipo de proyecto, mencionábamos que pueden ser a veces intervenir en las riberas o en las fuentes, reforestar las fuentes, las zonas de recarga, y aspectos como que el impacto que tengan en la cuenca, en fin, pero lo fundamental es que se parta de un problema concreto que está afectando el acueducto y que se busque una forma de intervención a través de infraestructura verde que tenga sentido para resolver ese problema. Y adicionalmente, pues que los proyectos vengan bien formulados, que tengan un buen análisis de costos y de impactos esperados. Listo, Carlos. Muchas gracias a esta aclaración a la pregunta que nos han enviado. Bueno, por un tema de tiempo no podemos dar paso a otras preguntas y le voy a pedir a Marta Echavarría que ella nos dé algunos elementos para el trabajo sobre la ruta crítica que ustedes están desarrollando en este curso. Marta, por favor. Bueno, que hoy es muchos saludos para todos, creo que ya estamos en la tarde. Como dijo Tamara, este webinar ha buscado dar una introducción a temas referente al ámbito legal e institucional, de lo que puede significar la inversión en infraestructura verde. Desafortunadamente no es posible profundizar porque el contexto legal e institucional de cada país, como dijo muy claramente Germán, es un mundo propio, cada uno es un universo gigantesco, pero creo que con la presentación de Carlos Herreras aprendimos a conocer un poco más los elementos que se tienen que considerar como se ha dado en el contexto costarricense. Desafortunadamente, la otra charla que teníamos, que era de Pedro Carrasco para el tema de la gestión comunitaria, no fue posible hacerla. Él está precisamente en la zona el desastre del terremoto del Ecuador, entonces no se pudo conectar. Pero creo que van a recibir la presentación para también pensar un poco desde el ámbito ya menos institucional formal, qué está pasando con el sector de la gestión comunitaria del agua, especialmente en el sector de agua potable, que ha sido la experiencia de Avina en la región donde América Latina es líder. Y cuando estamos hablando de la infraestructura verde, es muy importante saber que ese elemento es importantísimo. Entonces, claro, hemos estado, como ustedes saben, usando este marco lógico de cómo fomentar la infraestructura verde, es decir, tenemos unas cuencas y eso es un primer paso importante, entender que las ciudades, que el territorio hace parte de una unidad hidrográfica y como tal, eso significa que su funcionamiento ecológico tiene unas particularidades, tiene unos impactos, tiene unos efectos del cambio climático, en fin. Y eso significa también que la arquitectura institucional que creemos para la inversión verde es muy importante tenerla. Entonces hemos hablado de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, lo que en la región se llama pago por servicios ambientales, siendo Costa Rica el pionero y que ha sido replicado en muchos sitios ya en este momento, pero que claramente ese es uno de los esquemas que puede ser, como puede ser los fondos de agua, los acuerdos recíprocos, en fin. En las próximas 2 semanas vamos a enfocar esos casos y esa institucionalidad. Pero entonces, pensando en la tarea de que tienen esta semana, yo quería solo profundizar sobre lo que es la tarea
que hemos expuesto. Entonces es entender qué son las leyes y reglamentos que promueven o impiden la infraestructura verde en su país, en su contexto. Esto claramente con el interés de que ustedes ya individualmente puedan profundizar y sentarse a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es el ámbito que estamos manejando? Ustedes han oído mucho en este curso sobre Perú y cómo Perú ahora tiene una serie de normas que facilitan la inversión, pero también son normas que han sido complicadas de articular y que en los últimos años los que estamos dando este curso hemos estado muy estrechamente ligados a hacer esa articulación que es hiper compleja, porque tenemos que mirar qué está sucediendo en el sector del agua potable como tal, que es un sector regulado, digamos, de alguna manera con una institucionalidad que aunque lo podemos saber y reconocer que es débil, existe y lleva muchos años trabajando con el mismo ejemplo que dio Germán de que el Che Guevara hablaba de que el BID era básicamente el banco de las letrinas. Sí, viene trabajándose desde hace mucho y es un sector que poco a poco se ha ido formalizando. Tenemos muchos retos, pero también se han hecho muchos logros. De ahí viene el ámbito mismo del agua. Otro sector que es posterior al sector de agua potable y que además tiene otros retos enormes con competencias contradictorias, a veces con dispersas, bueno, con una institucionalidad débil, pero también otra vez, yo miro el vaso medio lleno sabiendo que hemos logrado avances. Y por último, el ámbito ambiental. Otro ámbito que también está en proceso de evolución, se formalizó para la mayoría de nuestros países en los años 80, los años 90. Entonces, verdaderamente es un reto enorme entender cómo se articulan estas cosas. No es solamente la normativa como tal, sino también la arquitectura institucional que viene con eso. Entonces, ¿cuáles son los entes que tienen que interactuar en esos ámbitos y que nos parece bueno que ustedes reflexionen para tanto el sector de agua potable, el sector del agua, ¿no? Entonces, en unos casos donde se tienen autoridades únicas o no se tienen, porque sabemos que no todos la tienen. Y claro, el tema de la institucional ambiental, ¿no? Aquí tal vez en vez de poner Ministerio del Ambiente debería haber puesto la Autoridad Ambiental Nacional, que no todos tienen ministerio, pero sí ya hay muchos países con una autoridad única. Además que implica para la infraestructura verde muchos ámbitos de acción de los entes ambientales. Son muchos casos los sistemas nacionales de áreas protegidas, además de políticas ambientales sobre normativa como puede ser biodiversidad, servicios ecosistémicos, cambio climático, la calidad del agua, la valoración de los recursos naturales. La normativa referencia a la inversión pública, otra que nos parece importante, que hay que entenderla, que en unos casos hay unas oportunidades de recursos desde el gobierno central, como también de los gobiernos estatales para aquellos países que son federales, como México y Brasil. Entonces hay posibilidades, pero también hay requisitos para entender cómo se captan, se transfieren y se gastan los recursos. Y por último, claro, otros sectores que vemos que tienen que también involucrarse al hablar de infraestructura verde, como es el sector de la agricultura, hidroenergía, en fin. Entonces, son unas arquitecturas complejas y son un proceso donde lo que estamos apuntando con este curso es que el resultado final es ir generando una ruta crítica en cada país. Gracias al trabajo de ustedes, que va a ser la sumatoria de las tareas que ha tenido el curso, esperamos tener para septiembre rutas críticas que luego Ecodecisión va a tratar de profundizar país por país con base en el trabajo de ustedes. Entonces, verdaderamente hemos tratado de hacer una articulación para que al final de este curso también hemos mejorado nuestro entendimiento de cuáles son los retos y las posibilidades de la inversión de la infraestructura verde en la región. Y esto, claro, con el ámbito de que lo use Aderasa. Y el último comentario que quería dar es que, claro, en la discusión se vuelve el rol protagónico de la tarifa, ¿no? Es decir, del cobro del agua. Entonces, aquí hay que entender muy bien una cosa muy básica y es cuál es la fuente de ese cobro, ¿no?
cómo se transfiere, ¿no? Y si ese cobro se va a transferir directamente como recurso o como proyectos o acciones, ¿no? Que se implementan. Y claro, cómo se ejecuta ese gasto, ¿no? Y para eso, claro, cada uno tiene controles del uso de esos recursos por ser inversión pública y además nosotros como tal, como inversión de infraestructura verde, buscamos que se evalúe la costo-efectividad de ese gasto, ¿no? No queremos promover una inversión por promoverla, sino verdaderamente porque pensamos que es la forma más económica para garantizar la provisión de agua potable, pero además para el funcionamiento de las economías, ¿no? Entonces, perdón, y por último, la figura de todo esto es que sabemos que una variable fundamental de la inversión de infraestructura verde es el rol de la participación, ¿no? Esa participación es a varios niveles, ¿no? Tiene que ver con los que usan el agua propiamente, directamente, los que protegen las fuentes, ¿no? Los protectores, los guardianes, es decir, aquellas comunidades que viven en las zonas de captación y claro, muchos otros ámbitos que no están directamente involucrados, pero que también inciden. Entonces, es una variable que a veces es más difusa, más compleja, pero que debemos de tenerla muy presente para la efectividad de las iniciativas. Bueno, para terminar, abrimos un poco para preguntas aclaratorias, comentarios y ya cerraríamos, pero queríamos darle un pintazo de articulación del trabajo que ustedes están haciendo en este módulo con base en este webinar del día de hoy. Muchas gracias. A ti, Marta, muchas gracias por esta explicación. Posteriormente les vamos a enviar un link sobre un caso piloto en la provincia de Misiones de Argentina que nos envía Gastón García. Es un caso que habla de un pago por servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, agradecemos la participación de todas y todos, de nuestros expositores y de Marta también. Les recordamos que el envío de la tarea de este módulo relacionado a temas legales es el próximo miércoles 13 de julio. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, envíenlas a través de la plataforma Talent, a través de la cual estamos conduciendo este curso virtual. Nuevamente, gracias a todos y todas de parte del equipo de Ecodecisión. Es un gusto siempre estar con ustedes todos los miércoles y esperamos compartir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.